hablando de tendencias en ciencia, tecnología e innovación. Pero de una forma sencilla y divertida, no te lo pierdas. Vamos a hablar el día de hoy de cómo se ha innovado recientemente, pues debido a la pandemia, y cómo todos estos avances nos han ayudado a que ustedes y sus hijos puedan tener la escuela en sus teléfonos, en sus computadores, y puedan seguir aprendiendo, puedan seguir creciendo como personas, y más allá de eso podamos seguir teniendo el mundo entre comillas conectado que teníamos antes de la pandemia. El día de hoy vamos a hablar de innovación en el sector educativo, vamos a comentarles un poco de las tendencias, un poco de cómo innovar, un poco de cuáles son las plataformas que nos han traído mucha innovación y mucha creatividad a nuestros hogares y a nuestros cerebros. Y sin más, los dejamos con el video. Tengo una pregunta para el día de hoy, es algo muy sencillo. A ver. ¿Cómo cambiarías el modelo educativo que desde hace aproximadamente 100 o más años ha criado a todas las generaciones de líderes y por lo que se ve va a criar las generaciones de líderes de aquí en adelante? Pues yo creo firmemente en la creencia del mundo online, o sea, ya somos digitales. Yo creo que la educación ya ha migrado, pero aún le falta mucho en llegar a ese punto. Creería que una especie de educación híbrida entre un modelo online en la que consumes los contenidos, aprendes, eres un poco autodidacta, pero tienes ese acercamiento con más que profesores que te dictan una cátedra, te mentorean sobre lo que quieres. Creo que sería un buen cambio, que tal vez ya lo vamos viendo, pero aún nos falta un poquito. Ya hemos tocado el tema de la innovación en otros videos. Si quieren profundizar un poquito más, los invitamos a que vayan al canal de Conecta Trends, el video específico de innovación y creatividad y transformación digital que hace parte de, también, ya que están por ahí, denle like, suscríbanse al canal de Conecta la Libertad, al nuestro de Tecnocretinos, y síganos en redes sociales. Les comentaba que ya hablamos un poco de innovación, entonces no vamos a entrar mucho en definir qué es, pero digamos que la innovación en la educación no difiere mucho de la innovación en cualquier otro sector. Todos los modelos de diseño de procesos de innovación y de creatividad están basados en un objetivo central, y es en suplir una necesidad o resolver un problema de un usuario, de una persona, que en la educación la persona principal es claramente los estudiantes o las personas que están aprendiendo. Entonces todos los modelos de diseño de innovación para la educación están basados en las personas que están aprendiendo, es decir, los estudiantes, y en cómo podemos llevar ese conocimiento que queremos trasladarle a ellos de formas más eficientes, más rápidas, que puedan aprenderlos mejor y ponerlos en práctica en el mundo real, que es hacia donde, digamos, va todas las tendencias de innovación en la educación. La innovación, como lo dijo Santiago, no solamente es, digamos, por ejemplo, lo que nos pasó ahorita en la pandemia, conectarnos todos por Zoom y que un profesor se ponga a dar una cátedra durante 1 hora y media, 2 horas. Eso no es innovación, eso es simplemente un cambio de proceso. Algo que realmente debería innovar o debería ser cambiado y tener en cuenta para futuros procesos de educación es todo esto de las diferencias o los diferentes tipos de inteligencia que cada persona puede tener. No todos tenemos, digamos, como los mismos gustos o las mismas facilidades para aprender matemática o artes o temas relacionados con, por ejemplo, lo social y lo filosófico. Y la verdad, esto debería ser algo que todos los profesores deberían incluir en sus discursos, en sus cátedras. Básicamente incluir, digamos, o tener en cuenta que no todos aprendemos lo mismo y en la misma forma, y eso podría revolucionar muchísimo la forma en que todos los estudiantes aprenden. No solamente es dar una cátedra, sino también tener en cuenta quién va a recibir esa cátedra. Justamente creo que la lección aprendida de lo que sucedió con la pandemia, que lo que se intentó fue dar lo que se llamaban clases virtuales, que al final era la misma clase pero con un profesor a través de Zoom, que claramente no dio resultados. Muchos estudiantes no entendían en presencial, mucho menos en virtual, cuando están acostados entre las cobijas durmiendo o haciendo otras cosas por ahí en ciertos videos virales. Eso no es una buena aplicación de lo que podría ser innovar en la educación.
digamos, vimos que no estamos preparados para ese reto grande, pero justamente eso nos abre los ojos a pensar como, ok, ¿de qué formas podemos ya empezar a meternos en el mundo tecnológico, innovar a través de la tecnología para adaptar nuestras clases a los estudiantes? No sé, hay muchísimas formas, hay muchísimas tendencias que ahorita se pusieron aún más en tendencia pues por la necesidad, que las vamos a estar viendo un poco más adelante. Muchos profesores tuvieron la necesidad de volverse no solamente, digamos, entre comillas, expertos manejando Zoom, sino que también muchos se volvieron Instagramers o YouTubers. Muchos aprendieron a manejar y a comunicarse en el mismo lenguaje de los estudiantes, hablando en todos los niveles, tanto de colegios, como instituciones de nivel superior como las universidades. Muchos tuvieron que adaptarse al lenguaje, a un lenguaje totalmente diferente para el cual no estaban preparados, y solamente hasta el segundo semestre de este año como que comenzaron a ver los resultados. Los que ya llevan la ventaja allí, por ejemplo, eran plataformas digitales que daban cursos en línea, cursos totalmente, entre comillas, offline, es decir, usted no tiene que estar conectado directamente con un profesor, solamente tenga su conexión a internet, reciba el contenido y usted de forma autodidacta vaya y aprenda, practique y equivóquese y corrija sus errores. La verdad, Creo que ahí volvemos un poquito a lo que mencionaba en el comienzo, volver el sistema educativo no tanto una jerarquía de profesor, estudiante y yo te enseño y te quiero el conocimiento, suena raro, pero bueno, de que es como un modelo muy tradicional, sino más un tema de estudiante y un mentor que te está guiando, pero tú mismo eres como el que está consumiendo los contenidos, viendo cómo los aplicas, y el de acá que tiene un poco más de experiencia en el tema te va más que enseñando, guiándote cómo puedes, ¿no? Encaminarte de la mejor manera, y si ya la embarraste en algo, cómo darle la vuelta a eso y seguir. Aquí hay una pregunta importante para todos ustedes que nos están viendo, y es si ustedes sintieron en esta cuarentena que hubo cambios en sus procesos educativos. No sé si de pronto alguno estaba estudiando durante esta pandemia, déjenos los comentarios aquí de cómo fue su proceso, cómo aprendió más, cómo fue, digamos, la dinámica de su profesor para intervenir y que su educación haya sido realmente efectiva. Nos gustaría saber cómo fue eso de diferente para cada uno de ustedes, así que déjenos su comentario y de paso denle clic a la campanita y dejen un me gusta por allí. Ya vi para dónde vamos, porque siempre vamos para allá, para lo digital, para la tecnología, pero antes de eso, justamente estaba leyendo un artículo español en el que hablaban sobre cómo innovaban o estaban innovando en un colegio para dar clases de educación física, que me pareció bastante interesante y que no necesariamente tiene que ver con tecnología. Digamos, claramente esto fue un poco antes de que nos encuarentenaran, pero es un caso muy interesante y arrojó resultados muy chéveres. Por ejemplo, lo que decían es que ellos empezaron a utilizar estrategias de lo que es gamificación, que yo creo que podemos estar haciendo un video en Tecnocretinos al respecto, que es esta técnica de incentivar a las personas a hacer cosas para obtener tipo puntos, tipo ciertos reconocimientos que no necesariamente son físicos, sino un título, y está basado claramente en los juegos, en los videojuegos como de rol, que subes de nivel y te dan más cosas y cosas así, y lo utilizaban para incentivar a los jóvenes a tomar las clases de educación física y hacerlas un poco más interesantes. Los resultados del colegio que implementó esto, no los tengo presentes, pero incrementaron, digamos, los exámenes de educación física, es decir, el rendimiento físico de los estudiantes, en hasta un 100 o 150% a como venían dando las clases antes. Me imagino como que, no sé, el que más corre podría ser como un Speedy, bueno, o sea, como un Speedy González, el que menos corre podría ser como... El que menos corre vuela. Sí, también. Podría ser el que menos corre como un Snorlax, ahí todo tirado, un Pokémon que se la pasa durmiendo, no sé. Sí, tipo, eso se usa mucho como en otras industrias, pero me imagino que lo que hacían era como darle cierto estatus a las personas que iban avanzando en retos en las clases de educación física. Entonces hacía que se esfuercen un poco más de lo que normalmente se esforzarían en una clase de educación física. También estaban intentando utilizarlo para clases de arte y la mayoría de disciplinas que no son meramente como inteligencias fuertes como matemáticas o de memoria o cosas así, también como artes o deporte, creo que es una buena instrumento
demostrar cómo la innovación en la educación, digamos, puede ayudar a obtener mejores resultados. Así como en este ejemplo lo vimos, no solamente es innovar en la forma de entregar el conocimiento, sino también en la forma de calificar, en la forma de comunicar con los estudiantes, en la forma de recibir el feedback, que siempre es muy importante saber cómo nos perciben nuestros estudiantes. Realmente la tecnología ha cambiado muchísimo nuestras vidas, y así como nuestras vidas, la educación es lo que nos forma y es lo que nos ha venido formando durante muchísimos años. Lamentablemente este sistema educativo que tenemos actualmente en la mayoría de instituciones, en donde tenemos un tablero, un profesor allá adelante y tenemos un montón de pupitres a los lados alineados con lo que dice el profesor que está enfrente, viene desde hace muchísimo tiempo y no ha cambiado drásticamente, y un cambio drástico es totalmente necesario. Aquí es donde entran las recientes tendencias en tecnología, como la realidad virtual, como Machine Learning e inteligencia artificial, como los sensores biométricos, entre otros. Así que vamos a hablar un poquito de esto y de cómo usted, que podría ser un profesor o futuro profesor, podría haberse beneficiado de estas tecnologías. Empecemos hablando por la realidad virtual. La realidad virtual y la realidad aumentada nos ayudan mucho, sobre todo para crear experiencias inmersivas dentro de un aula de clases, y lo hace también que los estudiantes se sientan un poco más parte de lo mismo que están aprendiendo. Sirve muchísimo ahorita en época en la que están todos de manera remota. Nosotros en el canal de Tecnocretinos tenemos un video explicando cómo funciona, cuál es la tendencia, hacia dónde va el tema de realidad virtual, realidad aumentada y experiencias inmersivas, y su aplicación en diferentes industrias. Una de ellas claramente es la educación, por lo que estamos mencionando. Crear toda una experiencia diferente a la de ir a sentarte a una simple aula de clases y escuchar a alguien dándote una cátedra, es, digamos, una de las formas más disruptivas en las que se puede pensar la educación de aquí a futuro. O sea, sería como que, listo, yo por ejemplo utilizo mis gafas de realidad virtual y a pesar de que esté recibiendo el input, la información de mi profesor, yo aquí podría estar, mis gafas, podría estar viendo, no sé, por ejemplo, una representación en 3D del tema que me está hablando el profesor. Podría estar viendo imágenes, podría estar interactuando, si tengo algún sensor, podría estar interactuando con todo un contexto virtual desde solamente mi pupitre o mi casa, por ejemplo, si tengo acceso a una de estas herramientas. No solamente es lo que me dice, sino lo que yo voy a percibir, y me parece que es totalmente innovador, y fácilmente cualquier persona podría aprender muchísimo más de física, medicina y bueno, cualquier otra materia que necesite esos estímulos. Otra de las tendencias, al igual que en la mayoría de las industrias, que ha impactado, digamos, la educación profundamente, es el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, digamos, toda la cantidad de datos que se tiene ahora de los estudiantes, de la gente. Algo que quiero decir y dejar claro antes de que expliques todo esto es que los robots no han llegado a tal punto en el que nos van a controlar. Y eso que dice Machine Learning, que dice aprendizaje máquina, no representa un robot aprendiendo sentado en un puesto y, digamos, estudiando cómo conquistar humanos con el libro de Aprende a conquistar tu humano. No, eso no funciona así por ahora, al menos no por ahora. Que sepamos. Creo que Terminator no aprendió así, entonces es diferente. Tenemos esperanzas aún. Aún no sabemos si Mark Zuckerberg es un robot y aprendió así, no lo descarto. Bueno. En fin, el aprendizaje de computadores con toda la data que tenemos permite, digamos, obtener mejor feedback, mejor retroalimentación de los mismos procesos educativos, de el por qué los estudiantes no están aprendiendo lo suficiente o no están entendiendo cierto tema, y esto es como una herramienta, digamos, muy poderosa si se sabe usar bien, para los profesores, para las instituciones, para plantear el pensum de mejor manera, plantear cómo serán las clases de mejor manera, y también obviamente para automatizar los procesos educativos y asimismo pues ahorrar mucho tiempo y ser mucho más eficientes, que es la idea en cualquier industria. Ya hay en internet cualquier cantidad de material que usted se quiera imaginar acerca de Machine Learning y Deep Learning y todos los Learning, y la verdad, pues si usted va y lee cualquier cosa puede entender
que el contexto general de esto es estadística avanzada con automatización de procesos y programación. Entonces, básicamente lo que se hace es tomar un montón de información del aula, del colegio, de la universidad, y con base en eso sacar indicadores que nos permitan por ejemplo, que le permitan a los profesores o a los directivos entender cómo son las dinámicas de los estudiantes, cómo están aprendiendo, y así mismo tomar acciones para que se pueda reenfocar todo este proceso de enseñanza. Otra que va muy de la mano con las experiencias inmersivas, podríamos decirlo de alguna forma, que serían las impresiones 3D, es decir, por ejemplo, actualmente muchos estudiantes de medicina, por ejemplo, tienen que ir a una morgue o a ¿cómo se llama eso? Anfiteatro. A un anfiteatro, que no es un teatro donde presentan obras de muertos, es un... Creí que era un teatro para anfibios. El anfiteatro. Se estuvo malo. Todos. Ojalá lo diga. Algún día saldrá uno bueno. Bueno, entonces en un anfiteatro usualmente ellos van y estudian pues, la anatomía, y pueden a partir de cadáveres entender un poco cómo funciona el cuerpo humano y aprender a reparar un humano, ¿sí me entienden? Básicamente aprenden allí, y la verdad muchas veces pues algunos procesos suelen ser complicados por, digamos, todo el proceso de mantener un humano, como preservarlo y seguir enseñando con él puede ser complicado. Si hay de pronto algún médico viéndonos aquí y me estoy equivocando mucho, corríjame, déjenme un comentario, y si no les gustó, déjenos un like para que nosotros entendamos que tenemos que mejorar. Entonces, con la impresión 3D lo que básicamente podríamos hacer es construir modelos palpables, cosas físicas que nos indiquen cómo es en realidad lo que estamos viendo de forma abstracta. Bueno, eso existe un juego de mesa que se llama Operando. Ese juego sí. Por ejemplo, si sale la nariz roja, ya, muerto. Por otro lado, tenemos también todo lo que es Cloud Computing. Cloud Computing es esto que básicamente revolucionó la forma de entregar información y va muy de la mano con toda la evolución de Internet. Con Cloud Computing nosotros podemos montar información y accederlas desde cualquier parte del mundo, todo tipo de información, texto, video, audio, que nos permite fácilmente con una conexión a Internet aprender e informarle a la gente. Básicamente, cuando usted esté viendo este video desde su computador o celular, usted está accediendo a un flujo de información obtenido de unos servidores que están en un data center de Google, mostrado a través de la página de YouTube, que la tuvieron que hacer algunos desarrolladores. Y bueno, básicamente Cloud Computing es esta tecnología milagrosa que actualmente nos tiene a todos conectados, y si se nos llega a caer internet nos jodemos todos. Ahora, ahí entra como uno de los retos más grandes, según lo que estaba investigando, sobre el innovar en educación, utilizando a través de la tecnología, porque es de lo que más se habla ahora, la EdTech, Education Technology, como FinTech. Ahora todo es tech, EdTech. El tema ahí y el gran reto que supone, y es un tema más a nivel de infraestructura gubernamental y de los mismos países, es que por lo menos en Colombia tan solo el 60-70% de la población tiene acceso a internet, y por acceso capaz y la mayoría es un acceso no muy bueno. Entonces esto impacta mucho en las personas que quieren aprender, pero la educación en línea no es una opción. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ese es como uno de los grandes retos a superar, y que claramente yo no tengo la solución, pero para eso estamos innovando en educación para generar mejores líderes a futuro que resuelvan este tipo de retos de infraestructura respecto a internet. En la pandemia, muchos de los hijos de la audiencia, por ejemplo, se dio cuenta que muchos compañeritos no se conectaban a las clases porque no tenían conexión a internet, no tenían computador, muchos se conectaban desde un celular, se les caía mucho la conexión, muchos otros simplemente tenían que jugársela y acceder a, no sé, algún préstamo, algún computador, o comprar un celular de segunda, porque la verdad en países del tercer mundo no todo el mundo tiene las mismas
como las mismas posibilidades, y la verdad esto dificulta muchísimo el crecimiento de una región. Otro de las tendencias de cómo se puede innovar en el mundo digital para la educación es claramente las redes sociales, todos los contenidos transmedia, es decir, en video, en imágenes, infografías, todo lo que se mueve en redes sociales, en plataformas como YouTube y demás. Es como el llamado ahorita claramente con toda la coyuntura del 2020. Muchos entrenadores personales, muchas escuelas, profesores mismos empezaron a moverse en redes sociales para poder generarles el contenido que no pueden generar en un salón de clases, simplemente por el hecho de que quieren aportar, y eso está muy interesante. Ahora, desde el punto de vista institucional, si se utilizan estas herramientas para llegarle a los estudiantes de la mejor manera, creo que pueden ser una herramienta y son una tendencia muy poderosa. Para saber cómo se hacen eso, los invito a que miren el video de marketing digital en el que hablan un poquito de cómo deberían o cómo se mueve todo el tema de las redes sociales y el internet y las páginas web y todo eso, para entenderlo, cómo se utilizan para llegar a los consumidores, en este caso a los estudiantes, profesores, etc. Y el último, o de las últimas tendencias en innovación para el sector educativo, es todo el uso de sensores biométricos. Con sensores biométricos podemos referirnos, por ejemplo, a lectores de huella, cámaras o algún otro tipo de sensor que capte información que nos permite identificar a una persona y saber que esa persona sí es realmente quien dice ser. Usualmente esto se utiliza en algunas aulas o universidades, o de pronto también en la presentación de exámenes de certificación, cuando alguien quiere validar, por ejemplo, sus conocimientos en algún proveedor en la nube como AWS, Google Cloud Platform. Cuando alguien quiere presentar su examen de inglés, por ejemplo, también sé que algunos evaluadores utilizan mecanismos para validar el documento, verificar que sea un documento válido, que no sea falso. Y la verdad, esto no solamente se aplica en ese tipo de instituciones o de evaluaciones, sino que también se puede aplicar en el sector educativo de bachillerato, por ejemplo, y también en las universidades. ¿Cómo? Básicamente, utilizando muchas cámaras en una misma aula, en un mismo espacio, podríamos ver cómo son las dinámicas de los estudiantes. Creo que ya hay estudios de eso. Con esas dinámicas podríamos determinar, por ejemplo, cuáles son las zonas del salón que más se dispersan, dónde está la atención. Los de atrás. Los de atrás. El grupito Ese de grupito de atrás. atrás se separa. No hay falta de cámaras, no hay necesidad de cámaras para Sí, eso. pasa bien. Y también se utilizan para muchos otros usos. Bueno, y digamos que los sensores biométricos también hacen parte de estas tendencias, así que si usted es profesor, téngalos en cuenta para sus próximas clases. Ahora, hemos hablado bastante de lo que ocurre al interior de una aula de clases, pero entendemos que el sistema educativo va mucho más allá. Digamos, una institución educativa tiene muchos otros procesos, muchos de ellos burocráticos, que implican temas repetitivos que pueden ser automatizados, y nosotros de primera mano conocemos algunas startups que están justamente creciendo mucho en Latinoamérica, que atacan esos problemas y ayudan, y son parte también de la innovación en la educación. Capaz, si eres una institución educativa, no necesariamente necesitas invertir millones de dólares en hacer tu propia solución. Ya existen algunos proveedores que te ayudan a mejorar tu relación con los padres de familia, digamos, en caso de colegios o jardines, a generar reportes, a generar cobros en línea, que ahorita, digamos, si no se cobra en línea, pues digamos, ya está muy difícil que logre ser competitivo y demás. También, o sea, hay procesos que vienen, startups atacando, que vienen desde la comida que se sirve en los recreos, en los descansos de los colegios, hasta temas un poco ya más avanzados de análisis de datos de todo el colegio y todo el plantel estudiantil y de los profesores. Pero es una cadena, de cierta forma, una cadena de producción muy grande, con muchos retos y problemas que se pueden atacar desde el punto de vista de emprendimiento, para poder ayudar al sector educativo a innovar, digamos, a salir adelante. Ahí tenemos varios ejemplos. Algunos de estos podrían ser una aplicación que conocemos de primera mano que se llama Pencil. Ahorita hace parte de Collegium,
Digamos que ellas se encargan de gestionar todo esto que mencionaba Santiago, desde los pagos, la gestión de la comunicación entre educadores, padres y como directivos de una misma institución. También hay otras cuantas que ya no son tanto específicas como de la zona administrativa, pero que sí han innovado muchísimo. Y por ejemplo ahí podríamos mencionar a Platzi y plataformas en línea como Udemy, Coursera, bueno, todas las que ya conocemos. Básicamente, ¿qué tienen en común estas 3 o 4 empresas o bueno, plataformas en línea que acabamos de mencionar? Es que siguieron un proceso de cómo innovar en la educación, es decir, 3 pasos relativamente sencillos. Primero, identificar cuál es la situación actual. Segundo, identificar cuál podría ser la solución más óptima para ese problema. Tercero, implementar la solución y recibir feedback, y básicamente de esa forma uno sabe si está pegándole de la forma adecuada al clavo o no. Sencillo. Procesos de innovación aplicables a cualquier industria, en específico la educación, con sus propios retos sociales. Algo importante para decir en este momento es: próximamente vamos a estar haciendo una serie de sorteos. Creemos fielmente en la educación en línea. Nosotros somos ingenieros en telecomunicaciones, acá en Colombia les dicen ingenieros telemáticos. Queremos que la gente siga creciendo, queremos que la gente aprenda, telepáticos, perdón. Queremos que la gente siga aprendiendo y queremos rifar o sortear entre nuestros seguidores, que actualmente son muy pocos, pero esperamos que nuestra audiencia crezca muchísimo. Queremos rifar entre los que están actualmente una serie de cursos que hemos seleccionado específicamente para ustedes, para que crezcan como personas, para que si no están en el mundo de TI pues puedan involucrarse en este mundo, y si ya están involucrados en este mundo de TI pues próximamente habrá más sorteos para que estén súper pendientes. Vayan al canal de Tecnocretinos y estén pendientes de nuestro próximo video, donde vamos a anunciar un sorteo de algo para que ustedes por favor hagan parte de esta revolución en el sector educativo y se beneficien de canales como el nuestro, que le aportan a que la región siga creciendo. Entonces, y si no han aprendido a programar, aprendan a programar, que está en tendencia de cosas que todo el mundo debería saber de aquí en adelante: programar, robótica y bueno. Y saber respirar es importante. Porque si no sabe respirar no puede aprender a programar, es sencillo. Sin más, entonces les dejamos con la invitación para que vayan a Tecnocretinos, sigan nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes sociales, también conéctense en Conectatrends, esto es como redundante, pero conéctense y dejen los comentarios qué les gustó, qué no les gustó, cómo se vieron afectados o cómo se vieron beneficiados de esta pandemia y cómo los profesores y los educadores tuvieron que innovar. Y sin más, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo Conectatrends.